Entonces sale la señora María del Carmen Lili Telles a decir, a ver, voy a hacer mi pronunciamiento, a ver, Adri, si me avientas el tweet, este flamante tweet de la señora Lili Telles, dice, solicitaré la comparecencia de Leticia Ramírez, titular de la SEP, y Marx Arriaga también deberá asistir al Senado. Hasta ahí bien, me parece adecuado, ¿no? Que le pida cuentas a los servidores públicos, pero como siempre, como toda prianista, para no variar, echa a perder algo que podría ser bueno, que es la rendición de cuentas, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, para echarlo a perder con las siguientes líneas. Tendrán que informar sobre los libros de texto comunistas y cómo corregirán los errores que tienen. Entonces, lo que era una exigencia legítima, que es la de pedirle cuentas a la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, y al coordinador para la elaboración de libros de texto gratuitos, Marx Arriaga, pues terminó echándolo a perder otra vez con sus prejuicios y declaraciones tontas, que lejos de ayudar, más bien termina perjudicándola y quitándole seriedad. A ver, Adri, no sé si podemos ver el comunicado en grande. A ver si lo tienes, por favor, para echarle un vistazo, porque es que es una joya cada que Lili Telles publica algo así, es una joya de verdad. ¿Recuerdan cuando, por ejemplo, Lili Telles criticó los rituales de pueblos originarios que fueron llevados a Palacio Nacional con motivo del Día de Muertos y que los calificó de superchería y que eso alejaba, hacía que el presidente alejara al pueblo de la ciencia? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se refirió, todavía en la bancada de Morena, se refirió al pañuelo que llevan algunas mujeres para pedir aborto legal y aborto seguro, y se refirió de manera despectiva a ese símbolo del feminismo como el trapo verde? ¿Se acuerdan? Bueno, esta es Lili. Entonces, vamos a echarle un ojito al comunicado para ver lo que dice. Muchas gracias a nuestra productora Adri. Dice, bueno, es un documento completo, por eso empieza con el número 23. Se avienta toda una argumentación inicial que pueden ustedes consultar si les late, si quieren y si tienen tiempo, en el perfil de Lili Telles en la página web del Senado de la República. Ahí se van, si no me equivoco, es en la sección de exhortos, porque ahí les dan, no, proposiciones. Ahí se van a la sección de proposiciones y ahí lo pueden encontrar, segurito. Ahí es donde Lili Telles cuelga todo lo que ha puesto por concepto de exigir la comparecencia de tales funcionarios. Le encanta esa cosa, aunque luego la mandan al agua. Dice 23. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente, la siguiente proposición con punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia de la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, para que rinda un informe en el que explique el procedimiento de elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, así como su situación actual, e indique las acciones que implementará para atender y subsanar los errores, omisiones, deficiencias, inconsistencias y o imprecisiones que se han detectado en el contenido de los libros, con el fin de proteger y garantizar los principios constitucionales y legales que rigen el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes. Si subes, por favor, Adri, la paginita, gracias. En dicha comparecencia también deberá asistir el director general de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga Navarro. Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 8 de agosto de 2023. Atentamente, Lili Telles, senadora de la República. Híjole, la verdad es que es de pena ajena este comunicado, y les voy a decir por qué. Fíjense bien, nada más déjenme, me lo ubico yo en mi pantallita para tenerlo yo a la mano, porque vaya que esto ha dado mucho de qué hablar, y hay que despejar muchas dudas, la verdad,
porque lo que están haciendo de verdad ya no tiene nombre, porque están atentando contra el derecho, déjense el derecho a la información, están atentando contra lo que es pues el derecho a la educación, que es un derecho humano fundamental. Primero, está hablando el comunicado de Lili Telles, donde le exige que se haga presente en el Senado de la República para que para subsanar los errores, omisiones, deficiencias e inconsistencias o imprecisiones que se han detectado. Aquí la cuestión, amigas y amigos, es que Lili Telles está utilizando su posición para hacer golpeteo político otra vez. O sea, para nadie es un secreto. ¿Por qué? Porque ella ya está asumiendo que hay errores, omisiones, deficiencias, inconsistencias y imprecisiones a partir de pronunciamientos parciales y poco informados de los especialistas que llevaron al Senado de la República. Y se los voy a demostrar ahorita. Fíjense, déjenme, voy a compartirles. ¿Dónde está el hilo de Twitter que causó un poquito de revuelo, no tanto como yo hubiera querido, pero bueno, ok. A ver, Adri, si me haces el favor de admitirme la pantalla compartida, por favor. Muchas gracias. Tenemos aquí este tweet en el que dedico el tweet número 5 del hilo al doctor José Franco, que es licenciado por la UNAM, licenciado en física por la UNAM y maestro y doctor también en física por la Wisconsin-Madison University en los Estados Unidos. Y está adscrito al Instituto de Astronomía de la UNAM. Ahí está. Bueno, obviamente podrá saber mucho de física y de astronomía, pero no tiene experiencia docente y mucho menos experiencia en educación primaria. Perdón, experiencia pedagógica y mucho menos en educación primaria. Bueno, dijo que el sistema solar que le pasaron estaba mal y habló de que eso era un contenido de astronomía. El primer punto por el cual yo identifico que el doctor Franco no es experto en educación primaria y no tiene idea de lo que está hablando, es que habla de la astronomía como si fuera una asignatura, pero ¿qué creen? Que ni siquiera ni siquiera en preparatoria, que es donde sean contenidos más específicos y un poco más elevados, se da la materia de astronomía. No existe la materia de astronomía, existe la materia de geografía y dentro de geografía se estudian algunos elementos componentes del universo, de la galaxia, de los planetas, de las órbitas, de los cuerpos celestes que hay en el universo, planetas, planetoides, estrellas y demás. Este es el doctor José Franco, me parece, de acuerdo a su currículum, una persona muy capaz en materia de astronomía. Esta fue la lámina que él presentó del sistema solar, tal cual. Pero ¿qué creen? Que él presenta este contenido como si fuera un contenido de astronomía, cuando en realidad es un contenido, ¿qué creen? Para explicar cómo se hace una infografía. Aquí viene la definición de infografía. Aquí una actividad, situaciones para aprender en familia. Dialoguen sobre el uso de las infografías en sus localidades y debatan si son viables como forma de comunicación en su comunidad. Viene aquí un ejemplo de cómo hacerla. Y aquí abajo dice, profundicemos. En asamblea o en trabajo en grupos, analice junto con los estudiantes cuáles son las partes de una infografía. Apóyese de los siguientes elementos. Y ahora aquí dice, ¿no? Analice junto con los estudiantes. Es decir, que esto está dirigido a los profesores, ni siquiera a los alumnos. Porque dice, analice con los estudiantes. ¿Quién va a analizar con los estudiantes? Pues el maestro. Bueno, me preguntaban en el Rojo Vivo de anoche que por qué no hicieron bien esta lámina del sistema solar. ¿Por qué la dejaron así? Y entonces yo decía que en primer lugar, la intención de esta lámina no es explicar el sistema solar, tiene que explicar cómo se hace una infografía. ¿Y qué tienen que ver? Que tienen que utilizar, por ejemplo, si van a utilizar gráficas, están la gráfica de superposiciones, está la gráfica de barras, está la gráfica de flechas, como la que está aquí abajo. Que tienen que utilizar ilustraciones o dibujos alusivos al tema que van a exponer, que van a explicar. Por ahí decían,
Oye, oigan, y lo dijo el señor en el Senado, las órbitas de los planetas no son circulares, sino que son elípticas. A ver, centrémonos en el punto en el que debemos de estar. Estamos hablando de niños de primaria, no estamos hablando ni de adolescentes de secundaria ni de jóvenes de preparatoria. Son niños de primaria que estamos familiarizando con diversos contenidos educativos. El objetivo de esto es ilustrar cómo se hace infografía y empezar a acercarlos a lo que es la composición del sistema solar. Entiéndase acercamiento como el conocimiento de que hay en el universo, que hay una estrella, un astro rey que es el Sol, que está al centro y que nos da su calor y que nos da la luz en las caras de los planetas que están en contraposición del Sol. Por eso tenemos lo que llamamos aquí en la Tierra el día y la noche. Segundo punto, efectivamente, las órbitas de los planetas no son circulares, son elípticas o entiéndase como ovoideas, pero a un niño lo primero que tienes que explicarle en la primaria es el concepto de figuras y líneas geométricas. Si tú dices, las órbitas de los planetas son elípticas y particularmente ovoideas, se va a quedar con cara de Juan, lo estás saturando de un contenido que no necesita en ese momento. El niño necesita saber, ok, en el universo hay órbitas, por las órbitas que son como caminitos, corren los planetas, y estas órbitas están alrededor del astro rey, que es el Sol. Tardan cierto tiempo en dar la vuelta al Sol, en el caso de la Tierra, 365 días y cada 4 años 366. Luego, que dentro de estos, alrededor de los planetas, que hay otros pequeños astros, nosotros tenemos la Luna, hay planetas que tienen más lunas, y aquí, en el contenido que está aquí a un ladito, tenemos que saber que en el universo hay gases. ¿Qué tipos de gases podríamos nosotros pensar? Como dice, el Sol es una bola de gases sobrecalentados, por ejemplo. Y aquí abajito vienen otros gases, hidrógeno, helio y otros elementos pesados, ¿no? Hasta ahí. Estos contenidos los van a ir puliendo conforme vayan avanzando en su educación primaria. Ahí es donde van a ir apareciendo. Y esto se vale. Los niños están acercamiento, es un primer acercamiento. Por eso, amigas y amigos, quienes deberían estar debatiendo esto son profesores normalistas, pedagogos, pero pedagogos que estén cercanos a la educación primaria, no como la que siguió, que es la doctora Alma Maldonado, que me presumió y es más, les voy a compartir aquí el tweet con comentario, que es el primerito, que me respondió, dice, aquí este señor me quiere descalificar para opinar sobre educación porque estudié, además de otras cosas, un doctorado en educación superior. Lo que no dice es que estudié y aprendí lo que sé de didáctica del principal autor de la nueva escuela mexicana. No me dice quién es el principal autor de la nueva escuela mexicana, ¿no? Como que ni ella se acordaba, yo creo, cuando escribió el tweet. Entonces, pues aquí tenemos un primer problema, amigas y amigos. Espérame tantitito, espérame, que me llegó un mensajito aquí, espérame. Estaría, ok. Regálenme 30 segundos. 30 segundos, rapidísimo. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Listo, muchas gracias. Ok, entonces, la doctora Maldonado no me dice quién es el principal autor de la nueva escuela mexicana. Bueno, le respondo aquí abajito, le doy una argumentación. Dice, de que puedo opinar, doctora, pero el tuit trae un argumento concreto que viene acompañado de una pregunta concreta que no respondió. Si termina la licenciatura en 1997,
Se fue al doctorado en Estados Unidos en el 2000 aproximadamente y al postdoctorado en el Reino Unido en 2004. Y sus líneas de investigación están centradas en educación superior. ¿Cuánta experiencia en educación primaria puede tener? Bueno, no me responde. Y abajo le pongo, con respecto del currículum, que ella dice que sí estudió más cosas, pero no aparecen. Y le pongo, no se enoje, busqué su currículum vitae en sitios formales como la web del Cinvestav del Politécnico y no dice nada que nos lleve a pensar que tiene experiencia en educación primaria. Mejor enójese con el soporte técnico del Poli, que no tiene actualizado su currículum vitae, ¿no? Empezando por ahí. Y aquí hasta el final le pongo, dice, cierto, lo olvidaba, para otra que legisladoras del PRI la lleven al Senado, tenga la bondad de decir que así como hay libros para alumnos, también los hay para maestros y padres de familia. Entonces, amigas y amigos, esa es la razón por la que no se deben de llevar este nivel de especialistas, porque podrán saber mucho de contenidos, por ejemplo, de astronomía, aquí de educación, pero de educación en general, o de didáctica, pero de didáctica en educación superior. Pero para poder tener el conocimiento concreto de qué pex con la educación primaria, somos los docentes que estamos frente a grupo. Yo de mi parte tengo 23 años de experiencia frente a grupo, de los cuales como la mitad los pasé en educación básica, sobre todo en secundaria. Trabajé en algunos años en primaria, fueron los menos, pero la verdad es que lo dejé de hacer básicamente por dos razones, porque mi preparación académica me permite trabajar en secundaria y no tanto en primaria. Y en segundo lugar, y para mí es la razón más importante, es que para poder trabajar en primaria necesitas vocación, necesitas tener mucha paciencia, mucho amor al arte y necesitas tener mucha expertise en el trabajo con los niños. Yo no soy pedagogo de carrera, yo soy licenciado en filosofía con maestría en humanidades y especialidad en antropología educativa, que no es lo mismo de ser un profesor en educación normal o licenciado en educación primaria o un licenciado en pedagogía, que son las personas más adecuadas para dar clase en primaria. Juntando la teoría con la práctica, entonces sí, la doctora Maldonado no me respondió, no me dijo si tiene experiencia en educación primaria. Ella nada más me dice que por el hecho de tener credenciales y otros estudios, que tiene derecho a opinar y a dar puntos de vista y que se haga prácticamente lo que ella propone, porque para eso estudió. Pero eso no me dice que lo que ella estudió funciona en el aula, que al final de cuentas es donde se necesita que funcione lo que ella propone. En 23 años, amigas y amigos, he visto cantidad, pero cantidad enorme de cursos que te ofrecen las soluciones mágicas con los que ahora sí, de verdad, de verdad, de verdad, de veras, de veras, de veras, de veras, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vas a poder resolver todos tus problemas en el aula, en el salón de clases con tus niños o tus adolescentes, según sea el caso. La realidad, y esto no lo digo yo, me lo dijo un profesor cuando estuve en la Escuela Normal Superior de Maestros, en la especialidad de matemáticas. Dos cosas. La primera, nos pregunta el profesor del tronco, digamos, básico, el común. A ver, jóvenes, estáos muy chavos, de lo que ustedes van a aprender aquí, ¿qué porcentaje creen que vayan a utilizar? Y todos nos fuimos muy adornados, ¿no? El que menos le dio el 75%. Y el profesor de la escuela normal nos dijo, pues les tengo una mala noticia. De lo que van a aprender aquí, si les va bien, van a aplicar a lo mucho el 50%, a lo mucho. Les voy a decir por qué. Porque van a trabajar con personas y cada persona es distinta. Van a trabajar con grupos, pero cada grupo es distinto. Van a trabajar con generaciones, pero cada generación es distinta de una a otra. Y nos dijo, no cometan el error de querer enseñar como ustedes les enseñaron, porque no son generaciones iguales, son distintos. Y tiene toda la razón. En 23 años he visto a compañeros maestros quejarse y llorar, muchos de ellos llorar, porque es que cuando nosotros estudiamos era distinto. Es que ellos ya deberían de saber hacer esto y no lo saben. Es que cuando yo fui estudiante de secundaria, de preparatoria, hacíamos esto. Pues no. Yo salí de la preparatoria en el 99 del siglo pasado, imagínense. Hace más de 20 años, amigas y amigos, sería una necedad de mi parte
siendo profesor de educación preparatoria, querer enseñar a mis estudiantes como a mí me enseñaron. ¿Que utilizo algunas cosas? Claro que sí, por supuesto. Los hábitos de trabajo, la disciplina, tener un reglamento interno de clases. Tenía profesores que tenían el reglamento de la escuela y el reglamento interno de la materia. Eso sí lo ocupo. El hecho de exigir trabajo en clase, el hecho de ser exigente con lo que me entregan, que tenga calidad, no que lo entreguen al aventón ni copiado y pegado de la Wikipedia, o peor tantito ahorita con la inteligencia artificial, hasta con horrores ortográficos, ¿no? Esa es mi talacha. Pero yo que imparto, por ejemplo, la materia de lógica, que es la parte abstracta de las matemáticas, sería una necedad enseñarles, por ejemplo, lo que es el cálculo proposicional, sin enseñarles también que esas son moldes que nos ayudan a agilizar nuestros procesos de razonamiento y que terminamos utilizando en los argumentos del día a día para poder convencer desde cosas tan complejas como cuando uno va a pedir un trabajo y le preguntan por qué deberíamos darle el puesto, hasta cosas tan aparente banales como el hecho de que un adolescente vaya con sus papás a pedirles permiso para ir al cine con sus amigos. Ellos tienen que utilizar un argumento, tienen que utilizar razonamiento matemático, tienen que utilizar argumentación que ellos aprenden en la materia de lógica. Así es como se hace la traducción del conocimiento teórico al práctico. Pero alguien que ha pisado un salón de clases tan solo para hacer algunos estudios en una población muestra, lo siento mucho, pero no le voy a dar una pizca de credibilidad porque no tiene experiencia. Podrá tener muchas tablas académicas, pero tiene nula experiencia en el campo en el que quiere influir. Y por experiencia me refiero a experiencia práctica, experiencia frente a grupo. No de que vaya una semanita o dos, no, de que se flete un ciclo escolar y luego otro, y luego otro, y luego otro. Que veas entrar y salir a las generaciones. A eso me refiero, mis amigas y mis amigos, y por eso es que a estas personas no les doy pizca de credibilidad. Cuando el doctor Maximino Aldana, doctor en física también por la UNAM, dijo que van a llevar especialistas de la universidad tal, universidad tal y tal y tal y tal y un montón de centros de investigación, yo me pregunté, ¿y a los profesores dónde los dejó? Están diciendo que no se consultó a los maestros y este señor va y propone consultar a especialistas expertos académicos y deja fuera a los maestros. Eso me deja claro que es pura politiquería barata y que ellos los llevaron nada más para miren, llevamos un doctor en física por la UNAM. No, hombre, no. Una investigadora del CINVESTAP del Politécnico. ¿Cuántos maestros llevaste? La única maestra que llevaron no pudo decirnos dónde trabajaba, qué materia impartía y en qué grados trataba con los estudiantes. Nunca lo dijo. Apenas la presentaron y hay, si alguien encuentra información de ella, la profesora Isabel Bustos, así la presentaron como profesora con 40 años de servicio, pero no dijeron en dónde, ni si en escuela pública o en escuela privada, si da en primaria, en preescolar o en secundaria. Si da en primaria, ¿en qué grado da? Si da en secundaria, ¿qué materia imparte? No lo dijo, nunca lo dijo, pero eso sí, se quejó amargamente y dijo que era lo peor de lo peor que nos pudo haber pasado. Y no conforme, se quejó de que ahora los maestros tenemos que traducir los libros de texto para que los alumnos entiendan. Y yo analizaba en el programa de anoche, ya con esto cierro el comentario para dar paso al siguiente breve pero interesante tema. Eso es lo que hacemos los maestros. Tengan o no tengan errores los libros, nosotros tenemos que traducir el conocimiento al lenguaje de los estudiantes. Dependiendo del grado académico en el que estás trabajando, es el tipo de lenguaje, el tipo de vocabulario, el tipo de ejemplos que vas a usar. Yo casi siempre trabajo en mi carrera con estudiantes de 15 o más años de edad. Entonces, el tipo de ejemplos que puedo usar es distinto a los que llego a usar, por ejemplo, con niños de quinto de primaria, que alguna vez di clases en primaria. No es igual. O cómo tratas a un estudiante de secundaria o cómo tratas al de preparatoria, es distinto. Por eso es importante saber en qué escuela trabajaba o qué impartía o qué carambas con esa señora que dijo ser maestra. Porque si me quiere venir a decir que es una tragedia los libros y que ahora los maestros vamos a traducir, a mí me dicen que o no es maestra o es una maestra muy mediocre, porque
cualquier profesor que se jacte de ser serio sabe que tenemos que traducir los libros al lenguaje de los estudiantes, porque los libros son hechos por pedagogos, por profesores, por especialistas en historia, en física, en matemáticas, en química, en filosofía, en derecho, en geografía, pero no son hechos propiamente por profesores frente a grupo. Por eso es que los profesores frente a grupo tenemos que traducir el libro. Pero aquí la señora dijo, es que los maestros ahora van a tener que traducir el libro. Pues es lo que normalmente hacemos. Es que ahora los profesores van a tener que planear detalladamente el trabajo para no incurrir en pifias. Señora, las planeaciones son el pan de cada día, sobre todo en educación básica. Entonces, así, si a mí me preguntan si esa señora es maestra, mi respuesta sería no, no es maestra. O si lo es una maestra muy mediocre, porque está viendo como hay una tragedia, lo que es el pan de cada día de cada docente que se jacte de ser decente. Amigas y amigos.